Continuamos con Hola El Salvador, gracias por estar con nosotros y sobre todo porque vamos al tema principal. Mucha atención porque hoy vamos a hablar de comunicación efectiva y directa. Muchas veces decimos algunas cosas y nos entienden otras. O nos dicen algunas cosas y las entendemos diferente de como debería ser. Así que mucha atención porque de eso vamos a estar hablando. Y tenemos a un especialista en la materia, buen amigo de Hola El Salvador, y nos sigue acompañando en este nuevo formato que tenemos. El ingeniero Francisco Magaña de IMB El Salvador. Francisco, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Gracias Ana Yancy, gracias Henry. Es una verdadera alegría como siempre estar compartiendo en esta familia tan dinámica y bonita. Muchas gracias. Ingeniero, el gusto de nosotros que siempre está dispuesto a acompañarnos y a traernos buenos temas y por supuesto compartir su conocimiento con nosotros. ¿Qué le parece si empezamos definiendo qué es comunicación efectiva? Bueno, comunicación básicamente es la transmisión de información a partir de un transmisor precisamente que llega a un receptor y por supuesto el receptor se puede convertir en transmisor y llegar a un receptor. Efectiva significa que lo que yo quise transmitir fue precisamente lo que mi receptor recibió. Exacto, bueno, pero muchísimas veces, más de lo que pensamos, ese mensaje no llega al 100% como debería hacerlo. Y eso nos puede meter en muchos problemas, no solo en el trabajo, sino que en la vida personal también. ¿Por qué se da ese problema? Hay muchos factores, principalmente culturales, de formación, de educación, que nos hacen precisamente que esa comunicación pierda su efectividad. Por ponerte un ejemplo, desde casa, si papá y mamá no se comunican bien, no tienen una comunicación efectiva, los hijos van a aprender eso y van a asumir que una comunicación que no es efectiva es lo normal. ¿Cómo podemos hacer, Francisco, o si tal vez nos puede poner un ejemplo de comunicación efectiva o un poquito más en el trabajo, adecuada en el trabajo? Vamos a poner un ejemplo. Yo te digo a ti, Ana Yancy, yo soy tu jefe y te digo, Ana Yancy, por favor, me preparas todas las láminas y la documentación correspondiente a la ventana de Yohari. Y tú me respondes, sí, con mucho gusto, Francisco, yo la voy a preparar. Y de repente te das cuenta, ¿qué cuernos es eso de la ventana de Yohari? No sabes ni qué es, pero tú automáticamente dijiste, sí, lo voy a preparar. Cuando lo lógico hubiera sido, perdón Francisco, ¿qué es eso de la ventana de Yohari? ¿Cómo quieres que lo prepare? ¿Qué contenido esperas que tenga? Entonces validas la información, ¿ya? Pero aquí sucede el otro fenómeno. Nos da pena preguntar, porque asumimos que nos van a tomar por tontos, por ignorantes, o por cualquier otra cosa, o porque vamos a ofender al jefe, o porque el jefe nos va a regañar. ¿Será que esto, Francisco, lo aprendemos además de en la familia? ¿Será que en escuela también? Porque normalmente los que se sientan allá atrás están en otra cosa y cuando les preguntan ya se sabe que el grupito de atrás es el que no pone atención. En el colegio donde decían el Alka-Seltzer a nosotros. Por efervescentes. Por efervescentes, nunca estábamos tranquilos. Pero bueno, te comento, normalmente lo que suele suceder que como venimos desde casa con esa cultura de una comunicación que no es efectiva, el alumno, el estudiante, tiene miedo a preguntar, tiene miedo a investigar, no tiene un hábito de investigación, entonces busca la salida fácil para su cerebro, que es irse con los amigos a hacer changoneta, a hacer ruido y no necesariamente a poner atención a lo que está sucediendo o lo que el maestro está transmitiendo. Francisco, ¿será que la comunicación efectiva está ligada a la comunicación asertiva? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque precisamente la asertividad va muy de la mano con la empatía y la empatía significa yo me voy a poner en el lugar del otro. Entonces al ponerme en el lugar del otro yo me intereso por lo que el otro está transmitiendo, así como me intereso en lo que está recibiendo para asegurarme que el mensaje que iba a llegar llegue completo y llegue bien.
Exacto. Bueno, estamos hablando de efectividad. Vámonos a la otra parte también, y es cuando el mensaje tiene que ser directo. Le voy a confesar algo, Francisco. A mí me molesta mucho cuando hay personas que hablan y hablan y le dan vuelta y le dan vuelta al asunto y nunca aterrizan en lo que nos quieren decir. Tanto así que a veces no nos dicen lo que debería ser. Mira, eso es parte normal porque muchas veces nuestra educación nos da miedo ser directos. Tenemos muchos tabúes, muchos atavismos. Lo voy a molestar, lo puedo ofender, tengo que explicarle amplio porque si no, no me va a entender. Y entonces empezamos a darle vueltas y vueltas, y entre más vueltas se le da, más se diluye el mensaje. Y al final transmitimos cualquier otra cosa, menos lo que nosotros estábamos pensando que queríamos transmitir. Y es normal, pues, dependiendo del carácter del receptor. Si el receptor realmente no le importa lo que va a recibir, que el otro hable. Al fin y al cabo no estoy poniendo atención, no estoy asimilando lo que se está dando. Pero si el receptor como tal necesita esa certeza, surgen estas acciones que son normales, estas emociones como la tuya. Te molestas y puedes decir, bueno, ¿y qué me quieres decir? Pues aterrizar, por favor, al grano, no te entiendo. Y entonces puede ser que el otro se moleste y asuma de que tú lo estás atacando por la forma como él se está expresando. ¿Hay elementos claves que juegan parte de la comunicación efectiva? Definitivamente. Primero que nada, tiene que haber un ambiente apropiado. Por ejemplo, cuando hay demasiado ruido, es imposible que se dé una comunicación efectiva. Por otro lado, también el mensaje tiene que ser concreto. Por ejemplo, si yo quiero que uno de mis hijos vaya a arreglar su habitación, se le voy a decir claramente, por favor, ve a arreglar tu habitación. Otro punto también es que no dejamos elementos de seguimiento, retroalimentación. Siguiendo con el ejemplo, yo le puedo decir a uno de mis hijos, ve a arreglar tu habitación, pero si no le pongo un plazo o no estoy controlando, puede que lo haga, puede que no. Lo mismo sucede en el trabajo. Por eso es que cuando damos una instrucción, ¿puedes ayudarme, por favor, a transcribir estas notas antes de las 6 de la tarde? El mensaje es claro y llano. Y hay que validarlo. ¿Entendiste bien lo que te dije? Que antes de las 6 de la tarde necesito que me transcriban las notas. Sí te entendí. Muchas gracias. Ahí estamos haciendo una comunicación efectiva porque valido y estoy dando los elementos de retroalimentación y de seguimiento, además del ambiente que es el propicio para esa comunicación. ¿Será que más que todos los salvadoreños asumimos demasiado? Porque casi siempre, según nuestro beneficio, agarramos el mensaje de lo que me dijo alguien más, y es ahí donde los proyectos se detienen, hay un montón de trabajos que ya no se realizan, donde surgen los problemas. Pero le pregunto esto porque yo siempre les digo a las personas, dejemos de asumir, preguntemos. ¿Será eso? Sí, mira, el cerebro trata de simplificarse la vida. Nuestro neocórtex es tan complejo, ese cerebro pensante, ese cerebro de la lógica, que como recibe tal cantidad de información en todo momento, que siempre busca los atajos más sencillos. Y cuando la cultura a mí me ha enseñado que el asumir me simplifica las cosas, voy a asumirlo siempre. Y ahí viene la historia de aquel que fue donde el doctor y le dice al compadre, me han hecho brujería, compadre. ¿Y cómo es eso? Le dice. Y el doctor me confirmó que me han hecho brujería. Tengo adentro, le dice, un gato enterito con uniforme. Permítame la receta, compadre, le dice, y ve el diagnóstico. Ay, compadre, aquí dice gastroenteritis culiniforme. Entonces, eso es lo que nos sucede. Eso es lo que nos sucede. O sea, mi cerebro toma el atajo y crea su propia realidad, muchas veces muy ajena a lo que verdaderamente me están pidiendo o estoy escuchando. Y o sea, Francisco, que... Ajá. Sí, adelante, Nancy. No, que se me viene a la mente, o sea, que nosotros asumimos y no escuchamos. Y es que nuestra cultura del escucha es bien pobre. Fíjate que, por ejemplo, si tú le preguntas a 10 salvadoreños a cuánto le gusta leer, probablemente va a ser menos del 20%.
Porque el leer obliga a tu cerebro a crear esquemas. Y como el cerebro anda buscando siempre atajos, no nos gusta leer. Preferimos ya lo masticado, que es la imagen visual. Y entonces, como no hay esa cultura de la escucha, obviamente no estamos preparados para poner atención. Y aquí viene algo bien importante. El transmisor tiene que tener la capacidad de llamar la atención para que el cerebro del receptor se concentre en escuchar. Ahora, Francisco, ¿cómo hago entonces si ya me di cuenta que tengo serios problemas de comunicación? Porque quien diga que no, yo creo que ha de ser una persona mentirosa, porque todos, creo, ¿verdad? Vamos a asumir esa parte. Tenemos problemas con la comunicación. ¿Cómo hago para comenzar a trabajar, desaprender lo que he hecho durante años y que me ha metido en problemas por años? ¿Cómo hago para comenzar a tener una buena comunicación? Primero, toma conciencia de qué va a crear en ti el tener una buena comunicación, ¿sí? En ti como persona. Segundo, hazte un propósito. Propósito puede ser, por ejemplo, del 100% de las comunicaciones que yo tenga, no más de un 20% van a ser inefectivas. Y tercero, empieza a desarrollar ciertas competencias. Fíjate que algo bien sencillo es escucharte. Por ejemplo, yo grabo muchas veces lo que digo y luego lo escucho. Y más de una vez me he dado cuenta que lo que dije no era lo que quería transmitir. También es bien importante, por ejemplo, que escribas lo que vas a decir, ¿sí? Lo escribes, lo lees y lo dices. Y luego comparas lo que dijiste contra lo que escribiste. Esto te va generando que tu cerebro se ordene en las ideas, en los propósitos y en los mensajes. Entonces, cuando tú vayas a hablar, sabes que vas a transmitir lo que necesitas transmitir y no te vas a derivar en cosas superfluas o intrascendentes. Ingeniero, ¿otro consejo que nos pueda ayudar para desarrollar esta competencia de la comunicación efectiva? Primero que nada, hazte el hábito de leer. De leer. Si quieres el periódico, si quieres las noticias, no te pongas a leer cosas complejas. Y eso que lees, coméntalo con tus compañeros. Y no tengas pena de preguntar. Pregúntale, ¿qué me entendiste? ¿Qué te transmití? Por ejemplo, qué buen ejercicio. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Ana Yancy, la crianza de los hijos es un aspecto sumamente relevante que forja el carácter de los padres. ¿Qué me entendiste? Que prácticamente criar a los hijos es el reflejo de los papás. De la forma en que como tú los criaste, así, o sea, te estás viendo tú. Ellos son como nuestro reflejo. Fíjate que tú entendiste totalmente diferente a lo que yo te quise transmitir. Tú me dijiste, en otras palabras, que los chicos van a ser el reflejo de lo que tú eres. Ajá, y lo que yo te dije era que la crianza forjaba tu carácter y el de tu esposo, como padres. Ay. ¿Te das cuenta? O sea, sí. Es bien fácil perderlo, pero qué fácil es cuando yo te digo, ¿qué me entendiste? Y yo te digo, no, Ana Yancy, no te quise transmitir eso. Lo que te quise transmitir es que en la medida que tú vas criando a tus hijos, también tú vas madurando y vas forjándote un carácter de padre. Nosotros no nacemos padres aprendidos, nos vamos formando en el camino. ¿Qué sentido te hace eso que te acabo de decir? Totalmente diferente a lo que yo creía. Exactamente. Sino que en el camino vamos aprendiendo a ser papás y nos vamos formando ese carácter también. Entonces ves la importancia de preguntar, de validar el mensaje. Porque, por ejemplo, si yo digo, voy a llegar tarde mañana, y solo porque lo dije, ya asumí que mi jefe lo aceptó, que la empresa lo aceptó y que todos lo aceptaron, estoy cometiendo un error. Diferente es que yo diga, tengo la necesidad de llegar tarde por estas y estas razones. ¿Me pueden otorgar el permiso? Sí, te lo otorgamos. Ah, perfecto, hay una validación. ¿Me explico? Exacto. Sí. Bueno, ingeniero, dos preguntas más ya por cuestiones de tiempo, pero se las voy a hacer porque todavía tengo la duda y adelante. hacer con eso.
Bueno, número uno, ¿qué hacer si yo ya estoy trabajando para que yo pueda dar mensajes directos y efectivos? Pero, digamos, en mi trabajo todavía no me están entendiendo porque todavía, digamos, no tienen la cultura y siguen igual con esos errores. ¿Qué hago? Bueno, tienes dos caminos, ¿verdad? Uno es rendirte y aceptar la situación y decir estos no me entienden y nunca me van a entender. O el otro es comprometerlos. Entonces, fíjate que en coaching normalmente la labor del coach es comprometer a su coachee a hacer las cosas. Y entonces, si tú tienes una persona que ya sabes que es la que no te entiende y que ni le interesa entenderte, tienes que buscar la manera de que sea atractiva para esta persona, que le guste, que le llame la atención, y de esa forma lo puedas comprometer para que el mensaje que tú des, él te lo valide, y si te lo valida, ya ganaste más del 50% de la batalla. Ok. La segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿qué era la ventana de no sé qué? La ventana de Johari. La ventana de Johari se usa en psicología para el nivel de conocimiento y dice que todos nacemos inconscientemente inconscientes, o sea, no sabemos que no sabemos, hasta que llega algo que nos hace caer en la cuenta que no sabemos. Ya somos conscientemente inconscientes, sabemos que no sabemos. Mediante un ciclo de aprendizaje aprendemos y ya somos conscientemente conscientes, o sea, aprendimos y sabemos. Y en eso también están los ciclos de desaprendizaje. Y por último, ese aprendizaje lo hacemos maestría, ¿verdad? La práctica es el maestro y nos vuelve inconscientemente consciente. Ya no nos damos cuenta que sabemos. Y ahí es donde surge el peligro, porque puede venir un cambio de paradigma y te cambia totalmente el escenario, como nos pasó con esta pandemia. Y mira que todos los que éramos inconscientemente conscientes, que creíamos que las sabíamos todas, nos ha tocado aprender muchísimo de nuevo. Ingeniero, le voy a dar dos respuestas con eso que nos acaba de decir. Una es la que debería ser, ¿va? Y es como, ingeniero, mire, muchas gracias, de verdad no conocía eso, qué interesante, fíjese, creo que voy a averiguar un poco más porque me parece bien interesante. Esa es una. ¿Y la otra? Y la dos, esa es la del típico salvadoreño, es como, no, ingeniero, si eso ya lo sabía, hombre, yo le pregunté para ver si usted sabía, pues, pero ya veo que andamos en la jugada, ¿ve? o la típica del salvadoreño, no te creo. Sí, puede ser esa. A nombre. Bueno, Ingeniero, le queremos dar las gracias. Gracias, ingeniero. Siempre es un gusto poder platicar con usted y siempre aprendemos un montón. Yo personalmente siempre aprendo bastante de usted y ahora con este tema de la comunicación efectiva, que yo creo que siempre es bueno hacer esa retroalimentación, como usted lo mencionaba al principio, porque nosotros que estamos aquí, que somos comunicadores y que estamos con ustedes ahí siempre en su casita, que ustedes nos sintonizan y nos están acompañando, queremos que ese mensaje llegue claro, pues, y lo queremos hacer de la mejor forma, y que mejor que alguien que nos instruye, que sepa mucho en este tema. Así que, ingeniero, mil gracias. No, de veras, estamos para servir, para apoyar a toda esa audiencia también. Les comentamos, pues representamos a IMB El Salvador. Nos pueden escribir sin ningún compromiso cualquier pregunta a hablemos@futuroimb.com o al WhatsApp 78444362. Va a ser de veras un placer enorme poder ayudarnos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Feliz tarde. Así que ahí lo tienen, miren, hay que comenzar a trabajar en la comunicación, que es tan importante. Quédese con nosotros, por favor. En eso sí vamos a hacer claro, mire. Vamos a una pequeña pausa. Usted se queda ahí, puede ir al baño a traer una tacita de café y después continúa con nosotros. Volvemos.